bienvenidos. Hoy abrimos el telón y nos vamos de zarzuela. En esta ocasión, para Didascalia, este proyecto que estamos realizando entre la Biblioteca Regional de Murcia junto al Quibla Teatro, hemos querido hacer honor al título que os proponemos y vamos a presentaros un dúo zarzuelero para repasar así una de las partes esenciales de nuestra historia teatral del siglo XX, donde música, teatro, literatura y costumbrismo se unen para deleite de todos los espectadores. Cuando hablamos de zarzuela, nos tenemos que acercar a finales del siglo XIX y continuar las andadas durante todo el siglo XX. Lo que hoy en día conocemos como zarzuela, como género chico, se hermana con toda una tradición de teatro breve español. El género chico se ha considerado de alguna forma un descendiente de menor grandilocuencia de la zarzuela grande o de la ópera, pero lo cierto es que mezcla de igual manera y con suma riqueza música y teatro, que son dos artes que a lo largo de la historia han estado siempre hermanadas. Es un género lleno de elementos populares, de tipos y situaciones muy propias de la época, nos permiten conocer muy bien este tiempo y entusiasmaban a todo el público que encontraba en estas representaciones un ambiente distendido y agradable, donde la fabulosa música, la trama y el gran número de personajes cómicos que por ella transcurrían, pues conseguían que hubiese una diversión asegurada. La zarzuela asienta buena parte de su éxito en la presentación de un retrato satírico de la sociedad del momento, en un análisis costumbrista que muestra en escena los diferentes personajes que son trasunto de tipos o de jerarquías sociales de la época y que crean una representación muy curiosa y divertida como un espejo para que la sociedad se viera reflejada de forma burlesca y paródica con el fin de llegar a lo humorístico. Los escenarios por donde transcurren las diferentes obras del género chico son urbanos y están plagados de ese ambiente popular al que estamos haciendo referencia. Así que acompañadnos y realizad este viaje junto a nosotras, un viaje breve, es cierto, pero con él vamos a recordar algunos de los títulos más relevantes del panorama del género chico. Mostraremos la importancia social que esta fusión teatral y musical tuvo con el éxito rotundo que generaba y que crea una estampa de lo que realmente es esta propuesta, una pintura, unos cuadros al fresco como el título de una de las zarzuelas, que consigue que a través de las diferentes pinceladas de espacios, personajes, el habla popular o las tramas sencillas se componga toda una curiosa estampa histórica y artística de este tiempo. El origen de la zarzuela se remonta al siglo XVII, en la época de Felipe IV, en el Palacio de la Zarzuela, que se denominaba así por la cantidad de zarzas que la rodeaban. Felipe IV era un entusiasta del teatro y llevaba a este lugar a las compañías madrileñas para que hiciesen representaciones en palacio. La zarzuela, que comenzó como una mezcla entre teatro, tonadilla, concierto y sainete, tuvo un máximo esplendor a finales del siglo XVII, decayendo en el siglo XVIII debido en gran parte a la aceptación de la música italiana en la época de los Borbones. En el siglo XIX la zarzuela resurgió y comenzó a proliferar de nuevo teniendo un gran éxito en Madrid, aunque se extendió poco a poco a otras capitales españolas. La temática de estos textos se vio influida en esa época por la ópera italiana y la francesa, aunque se adaptó pronto al folclore regional, mostrando el costumbrismo de la época con personajes y lenguaje de la calle. Dentro del género chico, la mayoría de los estudiosos destacan la influencia de los sainetes y del mantenimiento de esta fórmula estilística en los textos de la zarzuela. Es un género que va a encontrar su antecedente directo en Don Ramón de la Cruz y en las piezas breves que él creaba y cuyo fin último era divertir. Y una de las características principales de los sainetes, que vamos a observar con suma facilidad en los textos que vamos a ver ahora en este recorrido, es su tendencia al realismo y a mostrar a las clases sociales más bajas. Hay muchas zarzuelas como Agua, Azucarillo y Aguardiente, en la que hay un tema común, que son los problemas económicos que los personajes presentan o los deseos de una posición social más elevada que el nivel económico pueda proporcionarles. En esta zarzuela, por ejemplo, el personaje de Doña Simona quiere casar a su hija Asia con Serafinito, debido a su holgura económica y con la cual conseguirá regresar a un estatus que, aunque siguieran manteniendo las apariencias, ya no tenía.
Este carácter realista de los sainetes que se traspasa al género chico es el que vemos también en zarzuelas como La alegría de la huerta, esta zarzuela murciana, donde Carola siente un amor máximo por el huertano Alegrías y es recíproco, pero claro, este lo desconoce porque está completamente convencido de que ella debe casarse con otro muchacho que tiene un mayor poder económico, en este caso Juan Francisco. El final feliz que caracteriza a todas estas zarzuelas es que donde los malvados son ajusticiados, las clases bajas y medias salen triunfantes y destaca siempre el ingenio frente a los más adinerados. Y en este caso hace que Carola decida en el último momento tomar la iniciativa y demostrarle su amor a Alegrías sin impedimento o rencor, porque a Juan Francisco, pues mira, es muy buena persona, le parece muy bien, acepta el amor entre ambos. Y por ejemplo pensemos que esta misma trama argumental es la que plantea Vicente Medina en El Rento, pero mientras que en El Rento es un drama, una tragedia, acaba con un final mucho más difícil, mucho más oscuro. En este caso pues hay un fin de fiesta muy agradable y la suerte de poder cantar juntos La alegría de la huerta. Como ya hemos adelantado antes, una de las características principales del género chico y que se convierten en elemento estructurante de estas obras es su aire costumbrista. El género chico se presenta, por tanto, como una buena muestra histórico-literaria del Madrid decimonónico, pero también de las diferentes provincias donde estos textos pueden desarrollarse. Por ejemplo, en La verbena de la Paloma, la historia de amor y celos entre Julián y Susana se ve rodeada por la fiesta popular, bueno, la verbena, que con motivo de la Virgen de la Paloma se celebraba y a la que todo el mundo ansiaba ir, hoy en día también. Y también, por ejemplo, referencias a la verbena nos encontramos, porque era la fiesta más popular del momento, pues en otras zarzuelas, en Agua, Azucarillos y Aguardiente también van a la verbena de San Lorenzo, o en La Revoltosa, donde afirma Felipe, declarándole el amor a Maripepa. La de los claveles dobles, la del manojo de rosas, la de la falda de céfiro y el pañuelo del crespón, la que iría en la verbena, cogidita de mi brazo. Eres tú porque te quiero, chula de mi corazón. El hombre de mis latidos, a mí siempre en cuerpo y alma, a mí solo sin que nadie me dispute su pasión. ¿Con quién iría del rato tan feliz a la verbena? Eres tú porque te quiero, chulo de mi corazón. Se muestran también otras costumbres sociales, como puede ser la de asistir al teatro. En La Gran Vía, por ejemplo, observamos pequeñas críticas sobre la realidad teatral del momento, la cual, dicen, tiene una influencia italiana muy grande, quizás en una defensa del autor por el género más propiamente español, como es el género chico. El caballero dice: «Vamos al teatro. Ya no se habla el castellano en los teatros de España. Le fiacre y guitarrero». O en Agua, Azucarillos y Aguardiente, toda la crítica es realizada en torno a lo anecdótico de la larga duración de las representaciones teatrales o el calor que en ellas tenía lugar. Sí, hay una de las partes que cantan: «Ya es más de la 1:30, Jesús, qué atrocidad, un día en el teatro nos amanecerá, la culpa es de la empresa, y si esto sigue así, darán leche de burras a la hora de salir, ay, qué calor hacía en el teatro aquel, aquí se está muy fresco y se respira bien». También se observan pues otras modas de la época, como la que por todos es conocida ya, que gracias a estos textos las mujeres lucían un montón de Manila como muestra de su clase elevada, ahora me gustaría tener uno, y acerca de esta cuestión a todos nos resuena el afamado diálogo musical entre Julián y Susana en La verbena de la Paloma, y dice Julián: «¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné?». A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. Y así, pues, un sinfín de ejemplos de chulapos y chulapas. Como podemos observar, el costumbrismo que encontramos en todos estos textos convierte a las zarzuelas en una fotografía precisa del momento histórico. El público gustaba de verse representado, incluso sin miedo a ser caricaturizado en estos personajes que poblaban la fantasía del género chico y que mostraban las costumbres, las rutinas, las preocupaciones y los quehaceres de la gente de ese momento.
La trama de la mayoría de esas obras pues va a ser muy sencilla, principalmente sustentada sobre el eje del amor, ya sea por celos, deseos ocultos o porque las chulas se hagan un poquito de rogar o porque el matrimonio sea de conveniencia. Sin embargo, en todas ellas encontramos pues una serie de argumentos secundarios entre los numerosos personajes que sustentan la trama con la misma importancia que la historia aparentemente principal, de manera que en ocasiones pues es un poquito difícil saber destacar cuál es la principal, digamos, y cuáles las secundarias de las zarzuelas. Así, de esta forma, los problemas económicos serán siempre un tema muy tratado en estos textos del género chico. Los autores de estas obras buscan mostrar los problemas y las preocupaciones a los que tenían que enfrentarse los ciudadanos de la época, y en este aspecto donde realmente se observaban esas pinceladas costumbristas de las que venimos hablando. De esta forma, en Gigantes y Cabezudos, ante la decisión del ayuntamiento de reclamar un impuesto mayor para los puestos del mercado, las mujeres como Antonia se quejan explicando: no callamos, tenemos poco dinero, están los tiempos muy malos. Para pagar ese arbitrio, ¿vamos a vender los trastos? O en ocasiones se observa la imposibilidad de pagar al casero, como es el caso de Agua, Azucarillos y Aguardiente, donde todos los personajes protagonistas tienen algún tipo de deuda con el señor Aquilino. Todos. Será finito para poder pagar los caprichos de Asia y de su madre. Doña Simona, por su parte, como no puede hacer frente al alquiler, motivo por el cual desea casar a su hija, también tiene sus deudas con don Aquilino. Incluso la propia Pepa, que tiene que desembolsar el dinero para el puesto que regenta en el parque. Encontramos también pues la crítica a vicios sociales, como por ejemplo el juego, que pone en peligro el dinero que tanto necesita esta Pepa de la que hablábamos y que Vicente ha estado a punto de perder en muchas ocasiones. Esto ocurre en Agua, Azucarillos y Aguardiente. O el tratamiento de las problemáticas que tenían lugar casi simultáneamente a la composición de la zarzuela, como por ejemplo la construcción de la Gran Vía, en la zarzuela que tiene por título La Gran Vía, y los problemas y preocupaciones que eso generaba entre el público. En otras, como Gigantes y Cabezudos, la crítica social es aún mayor, al igual que su reflejo histórico, ya que en esta obra aparecen ya los personajes repatriados derrotados en Cuba, interpretando un famoso y maravilloso número musical coral. Pues hablando de los personajes, en las zarzuelas, todos ellos, con relación a esta tendencia costumbrista de la que estamos hablando, serán tipos populares que gocen de una serie de características pues, propias de la época, en algunas ocasiones incluso prototípicos. Desde los numerosos chulapos y chulapas que poblan a los protagonistas de los textos, pues hasta el gran número de personajes populares que en ellos aparecen. Esta cuestión resalta dentro del género chico porque se trata de obras sumamente corales, donde el protagonista de la obra se ve dividido entre la trama principal, con esos personajes prototípicos, y la serie de tramas secundarias que regentan una serie de personajes que conforman ese universo castizo o regionalista, dependiendo, y que es el que se representa en escena. Como decíamos, pues la Gran Vía es un paradigma de estas obras corales dentro del género chico. La conforman estampas sociales, casi una revista, donde a través del texto, las partes cantadas, los diferentes personajes alegóricos, las propias calles de Madrid, componen el cómputo de elementos populares que giran en torno a este lugar. Y en el resto de las zarzuelas nos encontramos con esos grupos corales que van también conformando la escena y que realizan diferentes trabajos, como los transeúntes, barquilleros, las niñeras, los tenderos, los aguadores, los guardias, los serenos, las cigarreras, los marineritos. Es interesante que los personajes femeninos que realizan el papel de dama, que se ven siempre representados por mujeres bellas, de clase social más baja, chulapas, castizas o típicas mujeres de provincia, todas tienen muy fuerte carácter en la mayoría de ocasiones. La Maripepa de la Revoltosa, la Susana de la Verbena de la Paloma, Manuela o Pepa en Agua, Azucarillos y Aguardiente, que son otras dos mujeronas, y que consiguen aquello que se proponen siempre al finalizar la representación, ¿no? Es decir, que el típico final feliz es un final feliz para ellas siempre. Por otra parte, los personajes masculinos son mostrados de igual manera como chulapos, baños o huertanos, dependiendo de la zarzuela, y buscan conseguir el amor de una mujer de la cual están sumamente enamorados y a la que, aun queriendo disimularlo, se rinden perdidamente, como en el caso de Lorenzo o Vicente en Agua, Azucarillos y Aguardiente, Felipe en La Revoltosa o Julián en La Verbena de la Paloma. Tengamos en cuenta que el binomio textual y musical tan importante que conforma una zarzuela hace que estos personajes femeninos, es decir, las damas chulapas, sean a la vez la soprano en las compañías, ¿no?, de la composición musical, y que el tenor lo conforme, por tanto, el actor que interpreta a los personajes masculinos. Estaba así, bien repartido también. Así que los dúos de las parejas protagonistas en cada una de las obras va a ser sumamente destacado, el gran acierto de una belleza absoluta y de gran éxito con el público.
Y luego, por otra parte, pues esos personajes secundarios pueden tener tesitura de barítono, y si el personaje cómico tiene fragmentos cantados, entonces también la de tenor. En este caso es lo que llamamos el tenor cómico, y en una situación similar, en el caso de las mujeres, la soprano cómica. Como veníamos diciendo, aunque es muy destacable la presencia de Madrid como lugar idóneo en el que transcurren muchísimas de las zarzuelas, también hay otros muchos títulos que tienen como protagonista una capital de provincia. La alegría de la huerta o la parranda, que se desarrollan aquí en Murcia. El baile de Luis Alonso en Cádiz. Lugares fantaseados, como por ejemplo ocurre en la corte del faraón, que es otra maravillosa. El motivo de que sea Madrid la ciudad más elegida como escenario en estos textos muestra una lógica literaria e histórica aplastante. De esta forma, la Gran Vía nace a partir del proyecto municipal de construir una Gran Vía, la cual ahora mismo es la columna vertebral de Madrid. O en Agua, Azucarillos y Aguardiente, por ejemplo, el número musical de los barquilleros crea todo el recorrido a través de las calles que eran reconocibles para el espectador de la época que lo estaba escuchando. Efectivamente, y ahí es donde aparece la Ronda de Embajadores, la Ribera de Curtidores... Vamos a oírlo. ¿Vamos a oírlo? Venga, vamos a oírlo. En la Gran Vía será sumamente significativo porque se deje de toda la historia, así que como decíamos antes, se metaforizan personajes alegóricos que son las calles que cortaban o estaban alrededor de esa Gran Vía. Y ya en el primer número se asegura esto cuando se dice, oh, precioso, somos las calles, somos las plazas y callejones de Madrid, que por un recurso mágico nos podemos hoy congregar aquí. Es el motivo que nos reúne, perturbador de un modo tal que solamente él causaría un trastorno tan fenomenal. Divertidísima la Gran Vía. Pues este deleite en la música de las zarzuelas engrandece unas propuestas muy interesantes que siguen entusiasmando al público hasta nuestros días. Cuando parece que la zarzuela se aleja un poquito de los gustos del público, pues va a volver revitalizada, recuperada, desde las formaciones amateurs, por ejemplo, que las hacen revivir en los pueblos, en nuestro caso, pues el pueblo natal Algeciras tiene una gran tradición zarzuelera, hasta los estrenos que siguen entusiasmando del Teatro Romea de Murcia al Teatro de la Zarzuela de Madrid. Por supuesto. Para daros ganas de disfrutar de ellas, os hemos traído una zarzuela quizá menos conocida, pero con un argumento tan divertido y una propuesta musical tan excelsa que estamos seguros de que la vais a disfrutar muchísimo. El dúo de la Africana. Una zarzuela con música de Manuel Fernández Caballero y libreto de Miguel Echegaray, que se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid en 1893. En esta ocasión os invitamos a disfrutarla a través de una propuesta con dirección de Xavier Albertí y Lluïsa Cunillé, de 2009.
En esa zarzuela, una humilde compañía de ópera se prepara para interpretar La Africana, de Giacomo Meyerbeer, y la obra, como es muy metateatral, ¿no? Una historia de teatro dentro del teatro, que se está viendo el por delante y por detrás de los ensayos, nos va a presentar todos los enredos en esos ensayos. El empresario Cherubini, que intenta ahorrar al máximo y que no quiere pagarle a nadie los ensayos. ¿Cómo va a llegar el joven tenor Giuseppini, que se enamora perdidamente de Antonelli, que es la esposa de Cherubini, lo que va a despertar los celos del marido, pero también de la hija, que está enamoradísima del joven? Y todo ello mientras se intenta interpretar el dúo La Africana y ven a ver... Vale, pero ya no contamos más. No cuento más. Que lo disfrutéis muchísimo y nos vemos en el próximo Didascalia.